Renderan feliz noche e benvenuti al nostro programma. Boa noite, Corsao. Un placer más grande para nos ya trove junto con vos, compartiendo una noche más de entretenimiento y de cosas great. No es un programa sumamente alegre, un programa musical, un programa además con una entrevista tremendo que nos ha realizado con Fernandito Villalona, que estaba de visita en Corsao weekend tras de Lomba, y también con nuestro amigo Andy Kiwanis Club, que ha organizado el show aquí junto con Latin Show, que en verdad el show estaba diquita sombre. Bom organizar, Nechi y gente que estaba de cosas de más importante. Full de gente, una sala de World Trade Center, full, no solamente hopi gente, pero con hopi energía, hopi entusiasmo, hopi afecto. Nos compartí una noche tremendísima. Así pues, para Kiwanis Club, que estaba su noche inaugural para directiva, que toma a cinta e a noche de día, ya sabrá, justamente, estaba el promedio de trabajo de directiva novo y también para Latin Show, que tiene un body su encargo evento, organización de evento aquí. Well, prometo otra cosa, nos que compartir un rato para vos comenzar a warm up junto con nos de lo que estaba el soundcheck, que nos visita para así disfrutar lo que Fernandito estaba preparando para la noche de ya sabrá. Y para Pueblo de Corsao estaba una sorpresa grande, ya sabrá noche durante el show de Fernandito Villalona, quien ha extendido una invitación a nos gran cantante Efrem J, quien ha presentado también de una manera sublime, ya sabrá noche. La que nos va a compartir de soundcheck, que me también Efrem J estaba ahí. Si estoy llorando, pues que te extraño, es que a tu lado aprendiendo no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en confidencia.
meta del show de Ya Sabra estaba justamente para recaudar fondos para obra que Kiwanis Club Curaçao Tahasi en beneficio de nuestra comunidad. Nos avisa que Kiwanis estaba organizador del show y justamente estaba una manera para así llegan a recursos que tanto mester para proyecto que podamos realizar a favor de mucha y a favor del sector de más necesidad. La que nos compartí una entrevista con algunos miembros de su directiva Novo. Televidente, y nos continua con más de nuestro programa Llave. Nos está directamente por el World Trade Center y nos ha comenzado nuestra conversación papeando de necesidad que nos tiene en nuestra comunidad de comprender ayudanza que surge por el club de servicio y un dinanta Kiwanis Club de Curaçao. Cantidad, es un ejército de voluntarios conformado para nos tiene Curaçao por de VKC, como te quiero contar un día más antiguo, pasando por Scouts, pasando por y el club de servicio voluntario, sin ningún pago, trabaja diariamente para dar asistencia que nuestra comunidad requiere. En diferentes circunstancias. Y Kiwanis Club, obviamente, todo el club es un mester de ingreso para por cubrir el gasto de el proyecto para ayudar a la comunidad. Nos tiene nos amigo Marlon y también señora Vidal, integrante de Kiwanis Club Curaçao, que es anfitriona de anoche para lo que trata presentación de Fernandito Villalona, que es un concierto de manera en español, no sabes, un concierto benéfico. Feliz noche, danke por estar junto con nosotros. Nos avisa siempre de nuestro programa Ladies First. Entonces, vos forma parte de la directiva de Kiwanis, de directiva Novo? Sí, forma parte de la directiva Novo, que en realidad está cinta AVE. AVE? Sí, AVE está promedio de octubre, en realidad no se cinta AVE, pero día 6 de octubre nos tiene nos Installation Night. Ok. ¿Qué mente que AVE vos aprovechar de celebrar? Exactamente, sí, señora. ¿Cuánto tiempo de Kiwanis, señora? A mí tiene 5 años de Kiwanis. Correcto. Okay. Señor Marlon, ¿cuánto tiempo de Kiwanis Club? Está seguro 30 años de Kiwanis. 30 años, sí. Mas começar bastante a passar com Kiwanis. Em verdade, até com a e tem ainda me tem prazer de lo que me está assim com Kiwanis. Que é a atividade principal de Kiwanis? Sim, eigenlijk nós somos um clube social, então lo que nós fazemos é dar serviço na comunidade. Então é diferente, desde não por exemplo, algum serviço que nós damos na comunidade tem aspecto de mucha. Tudo que tem aspecto de mucha. Por exemplo, nós organizamos Carnavalica, algo que nós organizamos, Special Olympics, também está algo que nós organizamos. Nós estamos sempre para o weeshuis, que é muito menos prudente, que queda na casa de educação. Assim, não? Nós temos projeto da maneira jovem de sacar. Também está algo que eigenlijk nós está executando na diferentes escolas aqui na Curaçao. Tem dois aspectos de interesse para o que trata atividade em clube maneira Kiwanis. Esta é parte de lo que vos danta hasi, pero é satisfação que vos danta sinti com experiência eta. Não, é uma experiência enorme. Nós fazemos que não prodeio naturalmente, nós temos meeting em geral, nós temos meeting de bestuur, então nós está sacando ajuda da comunidade em diferentes projetos. Enormemente está satisfação se caminho, por exemplo, que ora acaba executar o projeto, bota mira toda é alegria. Então, essa é uma alegria para o homem também. Não visa que, por exemplo, você serve em clube servicial, ajuda bastante também. Ajuda bastante, em verdade. Você se hobby coisa, então depois você mira o resultado, você começa a ser great, mas ajuda a comunidade com algo, seguro.
Mi tincubisa nos televidente nanku lo que vos dan potente di bochincha di tu ruido que tinta pasó World Trade Center ahora aquí arriba bajo dura instalación para el concierto de Fernandito Villalona que nos mesera sali for the exhibition hall para nos pasó que tu vai nanta haciendo el sound check y para nos por tener entrevista aquí. Senhora Vidal, motivação para dentro de um clube maneira que de onde nasce? Dapat assim aqui ko minha assim da pensa, me tem mais clube, pero me pensa me mes, puxa sempre me maior assim a nós ajuda sempre tá bom. We hudut putont mood. Anto me dapat pensa me muito nang, anto não digo mas que mam digo manda dentro de kiwanis. Me digo ne puxa me não conhece gente nang, e digo me pero mama não te me se conhece gente nang. Anto agora me eu homer digo me se aqui nang, e conhecer tata de onde não, ela vai escola, ela vai universidade, com eu de persona nandeng kiwanis. Me digo, oh, ok. E di mam que me acerca, me digo, seguro, no? Logada para senhor Marlon. Eso, Sí, exactamente. Ante ayora inanang asina ela papia ku Yudi Marlon, anto ayori asina mi awardu introduci dor di Marlon. Mi ting ma chama profeta turdia botasinha ler momento mane ayera mesmo tem que bisa esse man's word ora ko bomera tur nascimento de instrumento que tu recebem pero tapata grato recuerdo satisfação enorme a mas santo para buscar para que como tá ele bonota sente cansancio at all lo qual como tá sente pode mira quanto gente tá ajuda de event ante ecos mais dushita ora acaba como de bisa emocionar aqui nanang mitahasi nang feliz esse tá promete realidade de vida para ku kiwanis ajuda emocional nós que cada mucha tá sentindo dentro da temporada de nies está sentindo dushi está seguir cresce assim esse aí que vai nessa para pé então me dá 100% ganhando. Great. Well, essa aqui entrevista, nos está realizando entrevista arriba ya sabra, día de concierto de Fernando Villalona, por Santa Baiba que ya Mars, cudió su poder y me está completamente seguro que el concierto lo va a estar un éxito total. Pero en todo caso, un proyecto así aquí manera es un de Fernando Villalona, que significa para Kiwanis y con esta redundante en comunidad. Paquiwanis é evento assim na grande, digo, nós estamos de uma pandemia, durante a maioria gente lockdown, em casa, stress, assim na tanto múltiplo de coisas não duche. Então, dia sem passar, Fernando Villanova estava aqui na Corsol, que dizer anta revivar é temporada. Então, a parte disso é ingresso que também para a comunidade. Essa é parte assim na duche, que dizer nós mesmos nós não estamos nada para nós mesmos, nós estamos para outro. Então, sempre duna, da hobby mais duche que recebi. Seguro. Nós compartimos diferentes projetos com Kiwanis, nós compartimos, me acordo, é de Oscar de León também, nós acompanhamos até hasta para receber no aeroporto, dia que ela chega, e estava a experiência mais agradável, que está ser traduzida em projeto para a comunidade. Nós que agradecer Kiwanis PC, para estar no nome da comunidade de Corsol, da hobby, lo que a comunidade receber back de toda a atividade que nós realizar. Well, me que decía, vos han hopi éxito, me te espera con concierto, ya buena noche, lo está uno sumamente productivo, para eso existe meta, para por reunir suficiente para convertir ese en proyecto en para comunidad y me te trivi de tuma ya en nombre de comunidad divisa vos andanki danki pa ora nanku vos anta dedicar ora nanku nan por dedicar nan actividad nan personal te hasta familia etcétera que tin viaja tin ku guardo rato pues tin ko yasi den club tin evento nan maneras es un aquí ku a requerir mita seguro ora nan largo de preparación que men sus
sucesso e tudo coisa bom. Danke. Mas, Um prazer. Xanan, de forma que nós também abrir passo para escutar assim nosso programa possível. E agora que nós vem back, nós invitamos para compartir uma conversação interessante com Fernando Villalona. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de luna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. Bo Mr. Prek e bo que evita disalikas? No preocupa. Lap de Met tem a solução pabo. Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llama-nos na 736-1030 of e-mail-nos na info@labdemet.org e nós também pregbo na bokas. Se bo no por llega cerca Labdemet ta llega cerca bo. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja nos no ayuda y Señor te decidió otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Corsao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos así pavo lo que abo de dolor no pojasi. Con profesionalismo y respeto. Xanan, nós continua com mais de nosso programa Boa Noite Corsau, na nome de Agência Funeraria El Señorial. Profissionalismo e respeito. O momento final está algo que está requerido de uma quantidade de detalhe, de uma quantidade de procedura que uma organização maneira El Señorial só ordenava com eficiência e com característica própria de nosso serviço, que está respeito. Respeito para a procedura, não respeito para a família, respeito para o visitante, não respeito para o defunto, sua memória e para tudo o que tem a ver não somente com a cerimônia como tal, mas com todo o trajeto como se cana, para que a cerimônia toma lugar. Talvez aí nós recomendamos o serviço de uma organização que não somente está tendo em conta com a situação, assim por donar o serviço na prestan alcançável, pero además de ser cultura e lujo, como está desear y con el servicio inigualable de Agencia Funeraria El Señorial, producto de nuestra experiencia de 38 años de servicio. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. Na nombre también de LabDemet, Laboratorio de Médicos, una organización, nuevo servicio, te dembo porta de casa. Esa es nos manera de dar un servicio eficiente, dinámico y a tiempo, pero siempre con la palabra confiabilidad nos dilante. Ahora que vos comenzar un tratamiento médico o simplemente para un chequeo de rutina, importante está confiabilidad en el resultado. Y ese es lo que LabDemet está garantizado. No solamente garantía de un servicio de calidad con un equipo profesional, tanto humano como técnico, y además de ser con una filosofía de trabajo dinámico, eficiente. También nos pone un laboratorio de Embocas. Nos ha recomendado así uso de nuestro servicio de Emboporta de CAS para su LabDemet que donavo el mejor servicio. También nos ha recomendado sea vía de nuestra plataforma social o a través de nuestra línea telefónica. Toma contacto con LabDemet
y hace uso de servicio confiable de laboratorio de médicos. A nombre también de Bombini Supermarket, para vos así compras de ambiente dushi, de ambiente cozy, de un ambiente de casa, para sobra esa nos meta. No solamente brindamos productos frescos, productos en el mejor precio, productos variados, pero también donamos un servicio de manera na casa, para vos sentir una casa, para que nos meta. Nuestra treinos personal para donar un servicio eficiente, para vos hacer lo que vos tengas en el tiempo necesario, y así aquí vos por casa un smile grande, dordi, así compras de Bombini, para sobra Bombinita Bocas. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para dia viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para dia sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. En el nombre de Sambil, que está invitado para ya hacer uso de nuestra actividad programada para luna de octubre. Luna de octubre es una luna sumamente variada, además ya tiene un aroma de Pascua, de fin de año, y nos ha invitado para hacer uso de toda facilidad y todo evento que Sambil está preparado para su visitante. Además de hacer compras en el ambiente de más dulce de Corzao, full airco y de un ambiente tremendo. Además, nos food court con productos deliciosos, una buena disposición en cada uno de sus restaurantes, pero un calendario de actividad para interluna, para por gozar de familia, de hospitalidad, de Sambil, más que un shopping mall, más que un centro comercial. Bueno, así ha llegado el momento para nos compartir una entrevista sumamente interesante y agradable con Fernandito Villalona. Nos sigo llama Dankin a nuestro amigo Mauricio Cruz, allá en la República Dominicana, que estaba canal de contacto para nos por realizar entrevista con Fernandito, y además nos goza de una conversación franco, agradable. En verdad, me tengo esa entrevista con Fernando, estaba sumamente grato. Él hace una pausa de prueba de sonido, de sound check, para poder dedicar algún minuto para nos televidentes y nos que compartir entrevista con vos. Shannon, y nos está acá junto con el gran artista Fernando Villalona, el Mayimbe. La ganó Switch para español, pasó unos 5 papi español. Estamos junto con Fernandito Villalona, uno de los artistas no solamente más gustados, pero más queridos en Curazao. Realmente hay una fanaticada que gusta a los artistas y hay una fanaticada que quiere a los artistas. Hay quien tiene ambas cosas. Pero en este caso sabemos, Fernandito, que Curazao en ti ve a uno de los artistas realmente más queridos, que realmente hay un afecto por el artista. Aquí por el North Sea Jazz Festival han paseado una gran caravana de artistas en todos los años, y yo sé que a la gente les gusta, pero no necesariamente los quieren, los adoran, como en este caso ocurre contigo. Curazao, siendo una plaza tan pequeña, ¿qué significa en la carrera de Fernandito Villalona? Porque yo te he visto aquí desde que eras casi un muchacho. Bueno, imagínate, primero darte las gracias por esta oportunidad que me das, Germán, porque en verdad Curazao para mí ha sido un punto súper clave para lo que es los Países Bajos, porque lo que es Curazao, Aruba, San Martín, Dominica, y otras que ahora mismo no me llegan a la mente, han nacido desde Curazao. Claro está, entre Curazao y Aruba es prácticamente la misma situación, porque cada vez que vengo a Curazao, voy a Aruba. Pero Curazao para mí es como un frescor, es como un alivio a ese tormento de trabajo que yo tengo en la República Dominicana.
Y esto ha sido un fin de semana que hoy es que vamos a tocar. Por eso se oyen los instrumentos allá abajo. Y estoy feliz y contento esperando esta noche, porque yo sé que aquí lo primero que me dijeron es que quieren las canciones viejas. Exacto, pero yo le voy a introducir un par de canciones nuevas a ver qué le parece. Pero es un punto clave para mí. Es una plaza pequeña, pero es una plaza de verdad sumamente importante. Fernandito, te sometiste a una operación, la gente se preocupó, después te vimos recuperado muy pronto. ¿Cómo ha seguido la salud? ¿Cómo está tu estado de ánimo en este momento? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Yo estaba casi en 300 libras. Imagínate. Y en plena pandemia me atreví a hacerme la bariátrica y bajé 100 libras, algo de que me he ganado el nombre de los músicos, principalmente del conguero Arturito, y que el Ken. Pero lo gozo porque es un halago. Pero en cuanto a salud, increíble, increíble. Se me fue el azúcar, la presión, me han quitado pastillas de la presión. Qué bueno. Duermo mejor, me siento mucho más liviano, aunque sí perdí mucha fuerza en los músculos, pero es muy normal porque también los años van pasando. Y ya yo no soy el tiguerito que brincaba para arriba y para abajo como cuando los hijos del rey. Y ya lo cojo suave y bailo un poquito más moderado, y bailo y canto un poquito más tranquilo, pero la misma tesitura existe todavía. Qué bueno, qué bueno. Yo te sigo mucho y he visto que de verdad tienes una actividad constante, y es loable para un artista. Cuando ya muchos artistas y mucha gente que trabaja en el medio ya empiezan a pensar en el día del retiro, eso no pasa ni por la mente de Fernandito. Bueno, me ha pasado. Sin embargo, a veces he tenido que dejar de pensar en mí por pensar en las 15 o 17 o 18 o 20 familias que dependen de mí, y eso me ha mermado la decisión. Claro. Sin embargo, tengo planeado que a los 70 años voy a coger un tiempo, quizás un año sin trabajar, para hacer un nuevo estilo de trabajo, sea esporádico, un par de shows en diferentes países. Todo depende también, porque eso lo estoy diciendo yo, pero Dios es el que tiene finalmente la decisión de lo que quiere hacer con uno. Fernando, tú mencionas a Dios, y he visto en muchos videos donde el nombre, la figura, la presencia del Señor en tu vida es muy constante. ¿En qué momento, cómo llegó Dios a tu corazón? ¿Fue un encuentro? ¿Fue una revelación? ¿Fue alguien que te indujo? ¿Fue que tú lo buscaste? ¿Cómo ocurrió eso? Mira, yo vengo de una familia católica y me crié en un pueblito católico. Yo mis primeros pininos lo hice en una iglesia católica. O sea que es algo por tradición. En Santo Domingo somos católicos prácticamente la mayoría. Los otros son de diferentes formas, pero realmente mi punto clave es Dios. ¿Tienes una relación directa con Dios? Bueno, la relación con Dios es directa por mediación al Espíritu Santo, siempre encomendado en Jesús. El Espíritu Santo para mí es el guía de todo accionar mío. Tú ves, yo te estoy hablando y Él es quien me está poniendo la palabra en la boca. El que no cree en eso y no entiende eso está totalmente perdido, porque yo no fui una persona que estudió para poder hablar de la manera. Es más, nosotros somos de una región que no hablamos perfecto.
Pero cuando yo llego a la capital, hablo perfecto. Pero cuando estoy allá, digo, porque tú sabes o sea, corto la I, la R, la L, un desastre. Pero ese es nuestro origen de la línea noroeste. Pero Dios es que manda, como son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de mí, de ti, de cada uno. Claro está, hay diferentes formas de espíritus. Tú tienes un espíritu suave, otro tiene un espíritu muy, muy movido, muy, le dicen hyper, otro tiene un espíritu de contrariedad, otro tiene un espíritu que si tú tienes la razón, te dice que no es así, que es como el otro dice. O sea, si la lógica es lógica, no hay necesidad de llegar a pelear espiritualmente. Claro. Fernando, regresamos a la música. Aprovechando que pausaron nuestros amigos, la banda de Fernando Villalona que está haciendo el soundcheck. Estamos en el sitio donde se va a llevar a cabo el concierto esta noche. Si Fernandito Villalona llegara a un concierto de Fernandito Villalona, ¿cuál sería la canción que pediría? ¿Que yo pediría? Yo como público. Bueno, yo tengo 232 éxitos y casi 400 temas grabados. Se me hace un poco difícil, pero yo te podría decir que Baile en la calle, Te amo demasiado, Cada momento, O no podrás, Delirante amor, Tatico Enrique, que fue mi primer merengue, Para olvidarme de ti, que fue mi primer tema, que grabé con el maestro Rafael Solano. Es un poquito complicado porque son muchos. Pensé que tendrías alguna favorita. Hay una favorita, sí, que es Sé que te perdí. Sé que te perdí. Que marcó un punto clave en mi vida, que fue que me enamoré de la mamá de mi hija Paloma. Y ese es uno de mis favoritos, porque creo que fue una interpretación bonita. Qué bueno. Era casualmente explorar un poco de un artista que tiene una diversidad de ritmos en su repertorio, desde lo romántico hasta lo bailable, en fin, temas para el amor, temas a mí particularmente el álbum romántico me gusta muchísimo. Hay una canción que siempre me gustó muchísimo, que es Compañera. Sí, canción bellísima. Nuestro querido Jackie Núñez de Jackie. No sabía eso. Bueno, hay una particularidad que quisiera preguntarte. Es obvio que la fuente viene de un gran amigo tuyo, al que quiero aprovechar este momento para darle las gracias por haber servido como el puente, la comunicación, para poder lograr esta entrevista con Fernando Villalona, nuestro gran amigo Mauricio Cruz, ahí en la República Dominicana. Hay un angelito que llegó a tu vida y que es una fuente de inspiración, Matthew. ¿Qué significa Matthew para Fernando Villalona? Bueno, Matthew para nosotros, digo nosotros porque su mamá también es parte de la alegría y la mortificación de tener un niño como Matthew, porque Matthew es un niño especial. Él es autista. Sin embargo, la superación que él ha tenido ha sido tan grande que ahora nos ponemos a discutir y él sale ganando. Sí, porque él está estudiando psicología y antes de anoche me dijo que él sabía más psicología que yo, que era lo que yo estaba hablando. Porque él estaba estudiando, entonces él cree que porque estaba estudiando psicología, psicológicamente él podía manejarse mejor que yo. Y peleamos por eso. Y entonces la mamá se preocupó muchísimo, pero realmente Matthew ha venido desde los 17 días de nacido a nuestra vida, porque mi esposa quería una niña rubia, ojos azules, pelo bueno, toda la clase de cosas que uno ve físicamente, pero no ve internamente lo que realmente significa para cada persona.
Y Matthew ha sido una persona que nosotros hemos tenido que aprender a manejarlo. Al principio se nos hacía difícil porque él estaba muy pequeño y no entendíamos, él no hablaba. Pero desde que yo decidí que nos mudáramos para Santo Domingo, yo dije, allá lo pongo a hablar o pita o bota el fondo, como dice. Y gracias a Dios el Señor nos ayudó y ahora hay que mandarlo a callar para que no hable. Pero Matthew es la alegría. Es más, cuando yo tenía mi lunar ahí, yo decía que él era la peonía de mi cara. Es increíble. Ahorita estábamos llamándolo y no lo pudimos conseguir y nos preocupamos un poco. Pero después me dice la mamá que es posible que esté dormido, que es posible que lo tenga apagado, o sea, toda esa clase de cosas que la mamá tiene en su mente para tranquilizar a uno. Pero Matthew es todo. Qué bueno y ha sido una fuente de inspiración para continuar. Sí, claro, Matthew. Él todos los días está diciendo, cuando yo me vaya de aquí de mi casa, qué sé yo, cuántas cosas digo. Cuando tú te vayas, me voy yo contigo también. Ya. Ajá. ¿Qué edad tiene en este momento, Matthew? Tiene 23 años ya. 23. Qué bueno. Fernando, sabemos que tienes el tiempo limitado porque está en pleno soundcheck. Te quiero agradecer que nos hayas permitido estos minutos. Para mí fue muy impactante tu participación en el concierto del Alfa en el Madison Square Garden. Vimos no solamente la actuación de Fernando Villalona, que todo el mundo esperaba, pero vimos una idea, una intención de quizá darle la mano a un amigo, a un joven que está empezando, joven en su carrera. No desconozco qué edad tiene el Alfa, pero obviamente es más joven. Y vimos allí un empeño de darle una mano, un empeño. ¿Qué piensas tú de esta nueva generación de músicos urbanos? Que la República Dominicana se ha convertido como en un semillero de músicos urbanos, tal cual como los peloteros. ¿Cómo percibes tú la música urbana y esta participación tuya en el concierto del Alfa? ¿Realmente qué significó? Bueno, primero tengo que comenzar por el principio. El primero que le dio a él la primera patadita fui yo, pero no con dembow ni nada de eso, sino con un merengue. Sí, entre el grupo de ellos, yo lo busqué la forma de que nos uniéramos y ellos me llamaron y me pidieron que sí, que aceptaban la reunión para hacer un mix no sé si eso, una colaboración con un artista urbano para ligar el merengue con la parte urbana. Y entre ellos eligieron al Alfa. Y yo dije, bueno, si ustedes eligen al Alfa, yo no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es hacer una introducción con la música urbana para que el merengue se nutra del dembow, de la música urbana, y la música urbana lleve su parte del merengue. Y grabamos la canción que se llama Si me enamora mi mujer, si me enamoro a la mujer, yo le enamoro la de él. O sea, hicimos un mano a mano, que eso fue una bomba mortal. El que me enamora a mi mujer es fácil, le enamoro la de él. ¡Eso! Pa' que repete. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Le mando flores a la de él, pa' ver si le va a gustar. El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él. Le echo un piropo a la de él, se la invito a parrandear. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Que lo ajeno es de su dueño y mi negra es de este negro. Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar, pa' ver si le
enamoro la de él. Álvaro Villalona. ¡Esa! Bueno, Alfa. Dime. Alfa, vuelvo. El que me enamora a mi mujer, yo le enamoro la de él. La trato heavy, mensajito por el cel. Mucha caricia y regalito bonito. Dame un besito, bomboncito. Vamos a hacerlo donde tú quieras. Que yo tengo los bolsillos con papera. Tu marido me enamoró a mi mujer. Que vamos a hacer tú y yo con él. Tu marido me enamoró a mi mujer. Vamos de quitarnos, dime qué lo que. Tu marido me enamoró a mi mujer. El que le guste mi mujer se está buscando un problema. Debe gustarle la de él. No la deje descuidar. El que pretenda a mi mujer, porque no busca la de él, es que la debe querer. No se la pueden quitar. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Que lo ajeno es de su dueño y mi negra es de este negro. Cada quien con su mazorca, si la mía no me la toca. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar. Pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar. Pa' enseñarlo a respetar. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar. Pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar. Pa' ver si enamora más. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay. Villalona. Como el Y cada vez que iban pasando los días, ya como a los 2 meses me llama, papá, ya compré mi primer apartamento. Yo, ¿cómo? ¿Tan rápido? Como a los 3 meses, los 4, compré mi segundo apartamento porque es un negociante increíble. Hasta que emigró para Miami. Entonces se codió con todos los mejores productores. Y él es sumamente, bueno, esta era es totalmente diferente a la de nosotros. Ellos tienen la oportunidad de que conocen muy bien lo que es las redes sociales, y las redes sociales le está dando a ellos dinero que nosotros no pudimos coger porque estamos sumergidos en la anterior vida. Y él me dijo, mi viejo, yo quiero que usted esté conmigo en el Madison Square Garden. Y yo, wow, ¿qué día es? Y yo tumbé una fiesta. No que la tumbé, no, la pospuse. Le pedí que por favor me dejaran darle esa otra patadita. Y cubrieron todos los gastos. Yo decía, no, tranquilo. Y él me decía, por Dios, déjenme pagarle yo todo porque usted me está haciendo su participación vale la pena. Bueno, la cuestión fue que cumplí y para mí fue completar un ciclo de algo que quizás Dios me puso en el camino para que este éxito de este niño haya sucedido y lo haya podido lograr, porque según tengo entendido, en los diferentes lugares donde ha ido ha sido súper lleno todo. Y ya cuando nos comunicamos, lo único que me dice, usted no sabe lo que le agradezco. Yo digo, no me lo agradezca a mí, agradecelo al Señor, porque nos puso en el camino. La música del dembow, la música hay que entender la que está en el momento en Santo Domingo y se está metiendo para el mundo entero. Yo la apoyo. Me gustaría que algunas cositas desaparecieran, pero ese es el código de ahora. Claro. Si cambian el código, puede ser que no tengan el éxito que tienen, porque hay morbosidad, hay un poco de tigueraje, hay un poco de todo. Pero es así, es el código de ahora. Yo siempre fui muy reservado y muy cauteloso con las cosas que deben ser dichas.
y se me hace difícil salir de ahí, porque yo no puedo venir con la misma forma, la misma exposición de ellos. Bueno, Fernando, para concluir, hay un tema que no sé por qué, pero se ha puesto, no de moda, porque eso ya viene de una tradición de mucho tiempo, pero muchos artistas, muchos cantantes famosos de la República Dominicana han tomado el rumbo de la política. ¿Alguna vez te ha interesado la política? Sí, yo fui candidato a senador por la provincia de Dajabón, por el partido balaguerista, no reformista, no, porque yo no soy partidario de ningún partido, pero sí soy seguidor de líderes, como he visto que me han seguido a mí. Yo creo en las personas, no en los partidos. Yo tuve una relación con el doctor Joaquín Balaguer desde muy temprana edad. Y un día fui a saludarlo a su casa, a consultar algo con él. Y ahí estaba un senador, un diputado de ese tiempo, Genao, que es de Bonao o de Constanza. Y aprovechó que yo le estaba haciendo un cuento al doctor Joaquín Balaguer, porque yo hice 2 canciones de él, que se llama La Carreta y Romanticismo. Por si acaso, para que lo busque, para que vea qué cosa más linda. Y él aprovechó ahí, escrito por el doctor Joaquín Balaguer. Romántico, quizás me soñé contigo, me nace fácil el cántico, en el amor busco abrigo, todo mi ser está lleno de tu imagen peregrina, lo demás me es todo ajeno, porque solo me fascina la púrpura de tus senos y el sol que en tus ojos luce, más la miel que se produce con excitante derroche en tu boca de coral, en tu boca que seduce, como seduce la noche y seduce lo fatal. Increíble, cuando tú oyes esa canción, principalmente el romanticismo, es algo muy erótico, pero de qué manera dicha. Y La Carreta es algo más político que otra cosa, pero no me quise meter a entender mucho ese lado. No fui favorecido, perdón, porque él me lo pidió. Eso pasó 3 meses antes de las elecciones y ya todo el mundo estaba comprometido. Y cada vez que yo iba a hacer mis recorridos por mi zona, ya todo el mundo me decía, te amo, te quiero, pero ya estoy comprometido, me encantaría, pero también si tú ganas va a tener problemas porque te vamos a perder como artista. O sea, supieron cómo salir de mí. Pero sí, a mí me fascina la política, pero la política pura, porque esto es un juego de movimiento para curar un país o podrirlo. Y yo creo que la mejor indicación es la de favorecer al país, pero Dios sabrá. Nos hubiese encantado poder disponer de más tiempo. Tenemos una cantidad de inquietudes que nos hubiese encantado compartir con Fernando, pero sé que sus músicos lo están esperando para continuar con el trabajo y poder afinar todo para que esta noche el sonido sea perfecto. Estamos acá en el World Trade Center de Curazao, donde se está llevando a cabo el soundcheck para el concierto que se va a llevar a cabo esta noche. Fernandito, para cerrar, un mensaje para el pueblo de Curazao. Ya obviamente cuando ellos vean la entrevista, lamentablemente ya el concierto pasó, pero sé que la gente le encantaría escuchar de tus propias palabras un mensaje que exprese el sentimiento tuyo por la isla. Bueno, sí, agradecerle a Curazao todo ese amor y ese cariño que he podido recibir. Aún hayan pasado 10 años sin haber venido aquí, no he podido pasar por alto en ningún lado de donde he ido. He ido a supermercados, he ido a licorerías, a farmacias, a algunos lugares. Y es increíble como la gente me conoce todavía. Yo hasta con estos lentes puestos
y con la gorra, como quiera, me conocen, y eso me hace sentir tan bien y me hace sentir que me quieren aquí en Curazao. Aunque todavía no te puedo decir, pero le voy a dar las gracias porque ya sé que está sold out el espectáculo, y quiero darle las gracias a todos los que estuvieron en el espectáculo, y que estoy seguro de que esta noche va a ser una noche mágica porque el Señor estará conmigo. Bueno, Fernando, yo quiero agradecerte tu tiempo, agradecerte tu gentileza y agradecerle a nuestro amigo común Mauricio allá en la República Dominicana por habernos puesto en contacto y que se hiciese posible esta conversación para que el pueblo de Curazao conozca un poquito más. ¿Qué se le puede preguntar a un hombre que le han preguntado tantas cosas a lo largo de su carrera? Es un compromiso difícil hacer una entrevista con un artista de tanta trayectoria y poder crear preguntas nuevas, porque sabemos que en la cantidad de entrevistas que habrá hecho, todo ya está dicho. Sin embargo, para ustedes hemos llevado una parte, quizá quise irme por las cosas que quizá ustedes menos conocen y poder así disfrutar de la presencia de Fernando Villalona en Curazao. Fernando, mucho éxito. Gracias. Feliz regreso y que, como dicen aquí, no va largo. No te olvides de nosotros y regresa pronto. No va largo. Será un placer. Nos seguimos con más de nuestro programa. Boa noite, Curazao.